Buenas noches, es un gusto recibirlos en esta nueva sesión que tenemos de la materia de expresión oral y escrita. Es un gusto saludarlos. Eh, bueno, nuevamente me presento, soy el profesor Santiago Juárez y en esta sesión estamos casi a punto de cerrar el curso. Estamos ya en la cuarta unidad. Están ustedes casi por concluir lo que comprenden los contenidos de esta materia. Y bueno, quiero felicitarlos porque han sido constantes, han realizado sus trabajos. Sé que a veces debemos de gestionar muy bien nuestros tiempos para poder cumplir con nuestras tareas, con nuestras actividades. Y bueno, es un gran logro, ¿no? Que ustedes puedan combinar sus diferentes actividades con sus estudios. Igual a los alumnos que aún tienen pendiente algún trabajo, alguna participación en algún foro, están a tiempo de regularizarse, no se desanimen. Vamos a procurar que antes de que termine esta cuarta unidad, ustedes puedan ponerse al corriente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que los apoye en algo, pueden mandarme un correo electrónico, tienen mi correo, o me pueden mandar un mensaje al chat. Y bueno, continuando con la presente clase, el día de hoy vamos a estudiar algo, a profundizar con algo que ustedes están viendo en esta cuarta unidad, que tiene que ver con el texto científico. Para hablar de los textos científicos es necesario hablar del discurso científico. Necesitamos saber cómo se articula el discurso científico, que a su vez se plasma en un texto de carácter científico. Vamos a empezar definiendo qué es ciencia, para que a partir de la definición de ciencia ustedes puedan comprender cómo se va articulando el discurso científico que se va a plasmar en un texto de carácter científico. Esto es importante que ustedes conozcan bien lo que debe de contener un texto científico. ¿Por qué? Porque ustedes están continuamente utilizando textos científicos no solamente para esta materia, sino para el resto de materias que ustedes están cursando. Generalmente ustedes tienen que revisar libros, revistas, o incluso ustedes están elaborando ya ensayos en diferentes materias, y es probable que en algún momento les toque elaborar una tesis, un artículo que se vaya a algún concurso para ser publicado en una revista, y es por ello que ustedes necesitan tener bien precisos los conocimientos de qué elementos debe de tener el discurso científico para que a su vez se pueda plasmar en un texto de carácter científico. Vamos a iniciar vamos a iniciar entendiendo el concepto de ciencia y de tecnología, porque a veces nos confundimos con estos conceptos. Vamos a ver lo que significa ciencia. Este concepto lo consulté en el vocabulario científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Nos dice que la ciencia es la descripción y correlación de aspectos de lo real obtenidas mediante la observación, la abstracción y la lógica. Aquí nos da ya una definición clara y exacta de qué es ciencia, y vamos viendo que para poder realizar un ejercicio científico necesitamos de la observación, de la abstracción, que es una cualidad humana, y de la lógica, que es una cualidad humana y mental. No debemos de confundir a ciencia con tecnología. La tecnología va a ser el resultado
la ciencia. Aquí entendemos a tecnología como la utilización sistemática del conjunto de conocimientos científicos y empíricos para alcanzar un resultado práctico, un producto, un proceso de fabricación, una técnica, un servicio, una metodología. Por su extensión se divide en múltiples ramas, la mecánica, la eléctrica, la química, etc. Es decir, la tecnología va a ser el resultado final de un proceso de investigación científica. Pongamos, por ejemplo, un celular. Un celular es el resultado de diferentes ramas científicas, pero el celular ya está plasmado en un aspecto tecnológico. Lo mismo pasa con una televisión, con una lavadora, con una computadora, con el carro, con el metro, incluso con las carreteras, los puentes, los aviones, los barcos. Todo esto es producto de la ciencia, pero ya plasmado en un producto tecnológico. Es por ello que sí es preciso tener claro qué entendemos por ciencia y qué entendemos por tecnología. Aquí nuevamente hacemos énfasis en que la ciencia se ocupa de la exploración de la naturaleza y de la comprensión de los fenómenos naturales y también de los fenómenos sociales. Gran parte de la ciencia se ha inspirado y se ha plasmado a partir de la exploración de la naturaleza y de su observación. Los aviones, ¿por qué se desarrollaron? Bueno, se desarrollaron viendo cómo los pájaros utilizan sus alas, se tuvo que estudiar a la física, a la química, etcétera, etcétera. Las estructuras de los edificios, ¿en qué se inspiraron? Bueno, pues en una estructura básica como es el esqueleto humano. Y así, la ciencia ha explorado a la naturaleza y a partir de que explora la naturaleza la empieza a comprender y al comprenderla va desarrollando conocimientos científicos y estos conocimientos científicos finalmente dan por resultado productos y varios de estos productos son de carácter tecnológico que utilizamos día a día. Bueno, debemos también de entender qué ciencias existen. En primer lugar están las ciencias exactas. Las ciencias exactas tienen que ver más con cuestiones cuantificables, es decir, pues, son ciencias que se pueden medir, que se pueden, en las que se utilizan principalmente símbolos numéricos, y entre ellas tenemos a las siguientes ciencias, que van a tener a su vez diferentes ramas. Tenemos, por ejemplo, a las matemáticas, y aquí vemos diferentes ramas. Existen muchas más, y es probable que se desarrollen más en un futuro. También tenemos a la física, con sus diferentes ramas, y todas estas ramas tienen un uso práctico en aspectos tecnológicos. Tenemos a la química, igual con sus ramas más representativas, aunque igual existen mucho más ramas. Tenemos a la biología, a la medicina y a la geología. Estas ciencias las clasificamos como ciencias exactas porque, como les decía, son de carácter cuantificable. Pero también existen las ciencias humanas. En las ciencias humanas se encuentra la filosofía. En la filosofía nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía es la primer ciencia
que va a crear el hombre, y a partir de la filosofía el hombre se va a preguntar el por qué y el para qué de muchas cosas. Y a partir de la filosofía van a surgir todas las diferentes ciencias que conocemos hoy en día, e incluso van a surgir nuevas ciencias en un futuro, y todas ellas se desprenden de la filosofía. Aquí en las ciencias humanas vemos a la filosofía, que les decía, la madre de todas las ciencias. Tenemos a la teología, que tiene que ver más con aspectos de carácter espiritual que a veces el hombre persigue. La historia, el arte, la geografía humana, la lingüística, la literatura. También vamos a tener a las ciencias sociales. Entre ellas está la antropología, el derecho, la economía, la sociología, la pedagogía y el periodismo. Y les decía que de las ciencias se van a desprender los productos, y los productos van a tener que ver más con las tecnologías. Dentro de las tecnologías se incluye todas las disciplinas relacionadas con la arquitectura, la ingeniería, y la ingeniería a su vez se divide en ingeniería civil, naval, aeronáutica, industrial. Conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía. Aquí tenemos diferentes ejemplos, y esto ha llevado al hombre a ir desarrollando más conocimientos, y estos conocimientos les tiene que dar un carácter científico. ¿Para qué? Para que cumplan con las siguientes características. No todos los conocimientos pueden ser científicos, eso es importante. Para que un conocimiento sea científico debe de cumplir con algunos requisitos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, para que un texto o un discurso sea científico, necesitamos que cumpla con la universalidad. ¿A qué nos referimos con la universalidad? Bueno, los investigadores pretenden que sus descubrimientos y resultados científicos alcancen la mayor difusión. Es decir, que sus conocimientos sean conocidos en México, en España, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. De esta forma, pues se hace necesario un lenguaje común de carácter universal que canalice todo su caudal lingüístico procedente de los mensajes tecnocientíficos. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, a que el lenguaje científico debe de ser internacional, debe de ser artificial, y debe de ser terminológico. Aquí vemos un ejemplo de lo que les estoy explicando. Vemos, por ejemplo, un cronómetro. El cronómetro se utiliza dentro de la ciencia. Entonces, si ustedes ven, la palabra adquiere un carácter universal. ¿Por qué? Porque aunque tiene algunas variaciones en los diferentes idiomas, pero el término es universal. Un cronómetro va a ser lo mismo y va a tener las mismas funciones y utilidades en el idioma español, en el idioma inglés, en el idioma francés, italiano, portugués, etc. Un átomo va a ser un átomo en México, en China, en Francia, en Italia. Eso le da su carácter de universalidad. Aquí tenemos otro ejemplo, un polinomio. Podemos pensar en otros términos científicos que adquieren esta universalidad. Por ejemplo, violencia. La violencia igual va a ser violencia en México, en China, en Asia, en África. Un termómetro va a ser lo mismo en los diferentes países.
ese es un primer requisito de la ciencia, pero va a requerir de otros más. Para que un texto o un discurso sea avalado como científico, también va a necesitar la objetividad. ¿A qué nos referimos con objetividad? Bueno, es a expresar la realidad tal cual es. Es decir, yo como científico o como creador de ciencia no puedo anteponer mis prejuicios a los resultados de mi investigación. Tal vez los resultados de mi trabajo entran en conflicto con mis creencias religiosas o con mi formación que me dieron los valores o creencias que me dieron en mi familia. Pero si yo quiero que mi trabajo sea científico, debo de ser objetivo. Tal vez mis descubrimientos o a las conclusiones que yo llegué no me agradan del todo, pero eso me lo debo de reservar. Yo debo de ser objetivo, debo de presentar mis resultados, debo de presentar la realidad tal cual es. Otro requisito es la denotación. ¿A qué nos referimos con la denotación? Bueno, aquí se nos habla que el significado de las palabras o frases debe de ser reconocido y entendido en términos generales por todas aquellas personas que hablan el mismo lenguaje científico. Por ejemplo, si yo dentro de mi discurso o de mi texto científico estoy hablando sobre un termómetro, el termómetro va a tener el mismo significado en México, en Italia, en Francia, etc. A eso nos referimos con denotación. Si estamos hablando ya con tecnicismos un poco más de carácter más científico, supongamos que yo soy médico, el hablar de un término como cáncer o como tumor refiere a una palabra o una frase que es entendida y conocida por todo el gremio médico. A eso nos lleva la denotación. También otro aspecto que debe de cumplir un texto o un discurso científico es que sea verificable. Es decir, si yo llevo a cabo un estudio y ese estudio me lleva a un resultado, ese resultado se debe de obtener igual en diferentes lugares. Pongamos el ejemplo hoy en día de las vacunas. Ustedes saben que se está realizando pruebas a nivel internacional respecto a las vacunas que por ejemplo, desarrolló Rusia. Para comprobar que esa vacuna cumple con todos los criterios científicos, se necesita verificarla. Es decir, que esa vacuna funcione con los rusos, pero no solamente con los rusos, sino también con los chinos, con los mexicanos, con los uruguayos, etcétera, etcétera. Veíamos que, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca la habían aplicado en diferentes voluntarios de diferentes países y vieron que hubo reacciones adversas. Entonces, esta vacuna no cumplió con esa verificabilidad. Es por ello que aún no se avala su uso generalizado en toda la población porque no ha sido verificada al 100%. Otro aspecto que debe de cumplir la ciencia, el texto o el discurso científico es la arbitrariedad. ¿La arbitrariedad a qué se refiere? Bueno, se refiere a que mi investigación científica, mi discurso científico, mi trabajo científico debe de estar
sometido a una revisión. En este caso, el trabajo científico o el discurso científico que yo he desarrollado se va a encomendar a expertos, y estos expertos en el área, si por ejemplo yo realicé un estudio científico de medicina, se va a utilizar a árbitros científicos que sean expertos en medicina para que ellos revisen mi trabajo, y ellos, en base a su objetividad, a su conocimiento científico y a su honestidad, van a validar que el trabajo científico que yo estoy presentando realmente cumpla con todo, ¿no? Con todo el rigor científico que se requiere. Es decir, van a ser como lo equivalente al fútbol. Se necesita árbitros que verifiquen que lo que yo estoy presentando de manera científica cumple con toda la metodología y con todo el rigor científico que se requiere. Generalmente, cuando se publica en una revista de carácter científico, antes de que se publique un estudio científico, se elige a unos árbitros. Estos árbitros leen ese texto científico, lo estudian, lo validan, lo analizan, y si ellos dan su visto bueno, se publica, y si ellos encuentran alguna falla, pues ya no se publica. Otro aspecto que debe de tener el texto o el discurso científico es aparte de la arbitrariedad, es la formalización. ¿A qué nos referimos con la formalización? Bueno, en este caso se refiere propiamente a un lenguaje científico. Por ejemplo, en las matemáticas, pues se utiliza un lenguaje científico que son fórmulas para ciertas operaciones. Igual en la química o en la física se van a utilizar fórmulas, y estas fórmulas van a permitir, al menos en las ciencias exactas, verificar que los resultados sean precisos. A esto nos referimos con formalización, principalmente a fórmulas. También necesitamos otro aspecto dentro del texto del discurso científico. Necesitamos que exista una coherencia. Con la coherencia nos referimos que el discurso o el texto científico debe de ser claro, debe de ser preciso, debe de llevar una secuencia lógica y ordenada para que los lectores o los oyentes puedan entender lo que se trata de expresar, y que a su vez ellos entiendan pues todos los tecnicismos que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro texto o dentro de nuestro discurso científico. Y va muy ligado con el siguiente aspecto, que es la función lingüística. Esta función lingüística pues habla principalmente de destacar tres funciones predominantes en el discurso o en el texto científico: la función simbólica o referencial. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a utilizar ciertos términos científicos que en este caso los conocedores van a entender de manera precisa. Va a tener también una función metalingüística, donde se emplea la lengua para definir términos y conceptos científicos. Y la función conativa, que frecuentemente la encontramos en textos como manuales, ya que se trata más de informar a los receptores. Y bueno,
creo que repetí 2 veces formalización. Y bueno, estos son los aspectos que debe de tener el texto o el discurso científico. Y bueno, a continuación vamos a ver la ordenación del discurso científico. ¿Cómo se ordena? Bueno, existen los textos expositivos. Estos textos tienen la estructura de informe. En primer lugar se plantea una hipótesis, a continuación se detalla descriptivamente las experiencias y en último lugar se expresan las conclusiones que afirman y refuerzan la exposición o bien se abren nuevas vías de investigación. Suelen abundar en ellos los neologismos. ¿Cuál sería un ejemplo de texto expositivo? Bueno, uno que ustedes utilizan cotidianamente para entregar sus trabajos, un ensayo. Un ensayo que lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. Son textos donde ustedes exponen sus ideas, donde ustedes las defienden y donde al final ponen ustedes una posible solución o una conclusión de lo que ustedes revisaron, a qué concluyen y dan una opinión personal. Ese es un texto de carácter científico y también lo revisan ustedes en revistas, en artículos que a veces nos dejan leer o a veces nos toca a nosotros elaborar. Otro tipo de textos científicos son los textos descriptivos. Este tipo de ordenación es más propio de textos técnicos que de científicos, aunque bien es cierto que la finalidad de estos últimos también es la práctica. Un texto descriptivo ustedes lo van a encontrar principalmente, como aquí nos lo dice, en textos técnicos. Cuando ustedes compran una plancha se encuentran un manual y en ese manual les describe las funciones de la plancha, todos los componentes que tiene, lo que deben y lo que no deben de hacer, etc. Cuando compran una computadora, cuando compran una televisión, van a encontrar este tipo de textos descriptivos, que les describen la función del aparato, su garantía, el tipo de corriente eléctrica que necesita, etc. O aquí en la imagen ven un texto descriptivo objetivo. Por ejemplo, cómo se describe a la luna, cómo se describe a un planeta, cómo se describe una carretera, cómo se describe un sitio arqueológico, etcétera, etcétera. Y bueno, después tenemos a los textos argumentativos. En estos textos, que son también de carácter científico, se discute una teoría o una tesis acerca de una experiencia o fenómeno. Este tipo de textos argumentativos tienen que ver más con, por ejemplo, cuando ustedes terminan una licenciatura, una maestría o un doctorado y ustedes deciden para su titulación titularse por medio de una tesis, pues una tesis es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque ustedes en esta tesis van a desarrollar una investigación y para esa investigación van a recurrir a una hipótesis y ustedes van a tratar de demostrar esta hipótesis. Los textos también argumentativos son libros de carácter científico, donde igual el autor va a, en este caso, va a querer llegar a un objetivo en específico. Para ello va a establecer una tesis, va a realizar argumentos que sustenten esta tesis. Sus argumentos pueden ser a partir de prácticas o de descubrimientos científicos propios, o puede argumentar utilizando investigaciones de otros autores y dándoles el crédito correspondiente. Estos argumentos van a reforzar o van a respaldar
la tesis o la hipótesis que él está sosteniendo. Les decía, este tipo de textos principalmente los utilizan, bueno, autores que son investigadores científicos, a ustedes en su vida escolar les va a tocar cuando realicen una tesis. Y bueno, estos son básicamente los principales elementos que tiene el discurso científico o el texto científico. En este caso, ustedes, si se fijan, en la plataforma solamente analizaron 4, que fue la universabilidad, la objetividad, la verificabilidad y la ética profesional. Sin embargo, en esta exposición que les hice de un poco sintética, pero espero que haya sido sustanciosa, les explico un poco más de otros elementos que debe de tener el texto de carácter científico. La universabilidad, si viene, la objetividad, la verificabilidad, igual venía dentro de la plataforma, la ética profesional, que la ética profesional la podría, tal vez está englobando en arbitrariedad, en formalización, en coherencia, en función lingüística y en formación. Bueno, son básicamente los aspectos principales que debe de tener en este caso el texto de carácter científico. Y bueno, les digo que es importante que ustedes conozcan sus elementos. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas ustedes están en una formación académica, están estudiando su licenciatura y a final de cuentas ustedes en algún momento van a tener que producir este tipo de textos científicos. De hecho ya los están empezando a producir. Su trabajo, sus diferentes trabajos que me han entregado, sus ensayos, no solamente a mí, supongo que a otros profesores, son parte de los textos científicos. Y ustedes van a irlos perfeccionando conforme vayan teniendo mayor práctica, pero es requisito que ustedes conozcan los aspectos que debe de cumplir un texto para cumplir con ese carácter científico. Bueno, espero no haberlos aburrido. Por el momento es todo. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo pueden poner dentro del chat. Si quieren que les recomiende bibliografía, igual les voy a dejar los links dentro del chat para que ustedes puedan profundizar un poco más. Cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden poner aquí en el chat, o me pueden escribir un correo electrónico, pueden mandar un mensaje. Y bueno, por el momento es todo. Quedo en espera de sus dudas, preguntas, comentarios. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la siguiente clase, que la voy a tener el día martes, donde vamos a hablar sobre APA. Vamos a hablar sobre el sistema APA para poder despejar algunas dudas o interrogantes que les pudieran surgir. Les agradezco muchísimo y nos vemos pronto.